Entonces, bien, ¿quién me puede decir qué concepto tienen de diversidad? Quizás yo empiezo a participar, Sí, adelante. por la diversidad como tal, yo tengo una cosmovisión de que es diferente, pues, y mantiene dentro de cierto universo esa diversidad, ¿no? Por ejemplo, el prójimo, tu hermano, tu hermana, ese es podría ser por el universo humano. Ya pasando a otra parte de diversidad que yo lo que entiendo podría ser las plantas, las diferentes especies y todo lo que deriva de cada una de ellas y sus propiedades también. Eso podría entenderlo como diversidad. Muy bien, gracias. Sí, usted habló de diversidad no solo de animales y plantas, ¿no? También de personas, de formas de pensar, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Ok, déjenme le pongo su participación. ¿Alguien más, jóvenes? O elijo uno, como vean. Casi siempre le pido mínimo a 2 que participen por pregunta. Bueno, pues como decía el compañero, se refiere a los diferentes, distintos tipos de, ahora sí, si hablamos de personas, diferentes tipos de personas, bueno, de personas, por ejemplo, podríamos meter la cultura, la sexualidad, eh, ¿cómo se llama? Lo de, se me fue el nombre. Y bueno, si metemos animales, pues diferentes especies, diferentes variedades, de plantas igual, como ahora sí como su nombre lo dice, diversidad que hay de diferentes tipos en conjunto. De acuerdo, exacto. ¿Sí? Hablan ustedes también, pues, de diversidad de formas de vivir, de personas, como dicen, y también, pues, de las partes ya biológicas, ¿no? Muy bien, de acuerdo. A ver, dice su compañera, muchas gracias. Dice su compañera Yulisa que son diferentes tipos de especies, tanto animales y plantas, ¿sí? Juan Diego dice que es la diversidad es de diferentes especies que hay en el bosque o plantas, muy bien. Azucena dice diferentes tipos de especies, culturas en un solo espacio u organización, bien. Y dice Graciela que es una amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra, muy bien. Déjenme, los anoto a ver quién me falta. Juan Diego ya. Azucena. Y Graciela, ¿no? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Yo no pude participar, lo que pasa es que como vengo camino a casa, hay mucho ruido por el tráfico, pero pues diversidad engloba pues varias cosas, ¿no? Puede ser diversidad sexual, biológica, cultural, ecológica y hasta lingüística. Muy bien. Entonces, esa sería mi participación. Disculpe el momento, pero es que como había mucho ruido, pues no puedo encender el micrófono porque igual no se entendería. Sí, no se preocupe, muchas gracias. Muy bien. Sí, tiene razón, pues sí, como dicen usted y sus compañeros, pues diversidad de culturas, de idiomas, de personas y también la parte biológica, ¿no? Su compañero Leonel dice diferentes tipos de personas con diferentes ideas o diferentes culturas. A ver, ¿dónde está Leonel? Ajá. Ok, Abigail fue quien participó. Reina también. Dice variedad de especies, flora, fauna, seres humanos, lenguas, bien. Leonel, Cirila, conjunto de especies desde el microorganismo, más pequeño, plantas, animales, incluyendo el ser humano, culturas, etcétera, muy bien.
¿Dónde está Cirila? Aquí. Juan González dice global como usos y costumbres, como el reino animal y la ecología que se presenta en nuestro país. Muy bien. Juan González, acá está. Eric Mendoza dice que es una variedad. Sí, claro, sí cuenta su participación, Yulisa. Ya los anoté, no se preocupen. Y Eric dice que es una variedad, ya sea de plantas, animales, personas, culturas en un entorno natural. Muy bien. Perfecto. Ahora, pregunté sobre la diversidad. Ahora, ¿qué me pueden decir sobre el concepto de biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué entienden ustedes por biodiversidad? Bueno, desde hace muchos años, me quedé grabado cuando me dijeron bio vida. Y bueno, ya añadiendo el concepto que tenemos generalmente como diversidad, podría ser una diversidad o una fase diferente de la vida, ¿no? Una fase diferente de la vida en un ecosistema. Ejemplo, eso es lo que podría yo entender por biodiversidad, de que pues puede haber un nicho de un búho en un árbol, ¿no? Y puede haber eso, y ambos son vidas, ¿no? Puede haber simbiosis por la bueno, por la raíz, por algunos microorganismos para que sintetice mejor una planta. Eso es, por ejemplo, vida, ¿no? Y las diferentes fases de la vida y diversidades que contiene. Ok, muy bien, muchas gracias. Así es, ahora hablando de biodiversidad, hablamos más que nada de, exacto, la diversidad de vida que hay, ¿no? En resumidas cuentas. Un segundo. Delia González. Ok, fue Ray, ¿verdad? Un segundo, déjenme lo anoto. Bien, vi que Cirila levantó la mano. Adelante, Cirila. Yo le entiendo a la biodiversidad como el conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra. O sea, todo lo que tiene vida, es la biodiversidad. Así es, muchas gracias, así es. Tiene usted razón. ¿Dónde está Cirila? Aquí. Bien, y dice su compañero Eric ok. De acuerdo, ok, gracias. Sí, a ver, déjame anoto. En lo que siguen contestando otros de sus compañeros, les pregunto también, me faltó preguntarles, ¿hay alguien que esté compartiendo su dispositivo con alguien más? Es decir, estén tomando clase desde el mismo celular o la misma computadora. Si es así, por favor, háganmelo saber para que yo pueda anotarlos en la asistencia. O todos lo están tomando solos. Ok, a ver, ¿qué dicen? Ok. Bien, si es así, me lo hacen saber, por favor. Me dicen por el micrófono o por mensaje, pero me avisan, por favor, ¿sale? Bien, dice su compañera Azucena que biodiversidad es en esta sí es la variedad de especies o microorganismos de un ecosistema o espacio natural, así es. Yulisa dice biodiversidad, distintas variedades de seres vivos que habitan el planeta, así es. Muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. Leonel, hay niveles de biodiversidad desde organismos, también cadenas alimentarias.
Sí, vamos a ver ahorita algunos puntos acerca de esto. Cirila, conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra, plantas, animales, microorganismos y el ser humano. Así es lo que decía ahorita, ¿no? Bien. Juan González, biodiversidad es la variedad de animales como plantas. Ok, ¿dónde está Juan? Ok, ajá. Yulisa, y que reaccionan el uno con otro, sí. Ajá, así es. De los seres vivos que reaccionan uno con otro. Betsabe dice que son los diferentes tipos de vida. Todo aquello que tiene vida. Así es. ¿Dónde está Betsabe? Aquí está. Ok, y Karen dice la variedad de organismos vivos. Muy bien. ¿Dónde está Karen? Aquí está. Reina, diversidad de todo lo que tiene vida, desde bacterias hasta animales, humanos, plantas, entre otras. Bien. Xochitl dice es la variedad de seres vivos que habitan en la Tierra, resultado de una evolución de millones de años. Comprende de igual manera los ecosistemas. Así es. Y Juan Diego dice, la biodiversidad es la variedad de especies presentes en un ecosistema o una región geográfica determinada. Así es. Ok. Bien, entonces ya vimos cuáles son los conceptos de diversidad y biodiversidad. ¿Sale? Bien. Ahora, para empezar. Pues bueno, ¿por qué vamos a ver primero biodiversidad en cuanto a lo de aspectos biofísicos del territorio? Pues bien, todos sabemos, o bueno, se sabe que toda la materia que existe en nuestro universo está conformado por partículas muy pequeñas, las cuales conocemos como átomos, ¿no? Y son átomos de diferentes, ¿cómo se dice? De diferentes elementos, ¿no? Cuando estos átomos de diferentes elementos, o del mismo elemento, se juntan más de, por lo menos dos, estos átomos conforman moléculas, ¿sale? Como esta que es la molécula del agua, ¿no? Un átomo de oxígeno con 2 de hidrógeno, H2O. Cuando estas moléculas se forman, bueno, se juntan con otras moléculas y estas son moléculas orgánicas, es decir, moléculas que tienen carbono orgánico. Más adelante vamos a ver eso, que todos los seres vivos estamos hechos de moléculas de carbono orgánico. Cuando estas se juntan pueden hacer macromoléculas y estas macromoléculas al interactuar, al estar en conjunto, pueden llegar a formar, no todas lo hacen, pero pueden llegar a formar partes de la célula que forman una célula finalmente, que es nuestra unidad básica fundamental de la vida, ¿sale? Algo más pequeño que una célula no se le puede considerar vida. A partir de una célula se le puede considerar un organismo vivo, ¿sale? Estas células, dependiendo de qué tipo de qué especie, de qué tipo de célula sea, pueden llegar a juntarse y formar tejidos cuando trabajan en conjunto para un mismo, ¿cómo se le llama? Con un mismo propósito, ¿sale? Y estos tejidos al juntarse pueden llegar a formar órganos que a su vez llegan a formar en algunos organismos aparatos y sistemas que en su conjunto al trabajar pueden llegar a formar ya organismos más complejos y estos organismos se les considera como un individuo. Cuando estos individuos de la misma especie están viviendo juntos, trabajando juntos, están en una misma área y tiempo determinados, es decir, en un año, en una época, en una era, se les conoce, y que son, les digo, de la misma especie, se les conoce como población.
a estos conjuntos de poblaciones que interactúan con otras poblaciones, es decir, otras especies, y se afectan las unas a las otras, tienen repercusiones, sus acciones en las unas en las otras, se les llama comunidad. Cuando estas comunidades de especies, de diferentes especies, interactúan con el resto de su entorno, es decir, la parte biológica y la no biológica, la parte viva y la no viva, se le llama entonces ecosistema, y el conjunto de estos ecosistemas que nos da, pues nos da la biosfera, ¿no? Todo nuestro planeta. Entonces, todo está conectado en nuestro mundo, ¿sale? Eso por un lado. Y también pues podemos ver lo que está conectado mediante la red alimentaria, la red trófica y los ciclos biogeoquímicos que vamos a ver más adelante en el curso, ¿no? Cuando hablamos de esta red alimentaria, hablamos de que, diciéndolo para nada más tomar un punto de referencia, tenemos a nuestros productores primarios, que son las plantas y las algas, los organismos que son considerados autótrofos, es decir, que generan su propio alimento a partir de utilizando, la energía ya sea lumínica del sol o química, ¿no? Es decir, son los únicos organismos capaces de convertir materia inorgánica en orgánica para poder nutrirse, y les digo, utilizando ya sea energía solar, energía lumínica, en el caso de las plantas y las algas, o energía química en el caso de algunas bacterias que viven en el fondo del océano, ¿no? Pero son los únicos organismos que pueden hacer esto. De estos organismos se alimentan varios organismos más, que ya serían los consumidores, ¿no? Estos consumidores se les puede clasificar como primarios, secundarios, terciarios, depende de qué es lo que consuman, pero finalmente todos son consumidores, ¿no? Y estos organismos entonces se les conoce también como heterótrofos, es decir, que ellos sí necesitan consumir materia orgánica para poder funcionar, y de ahí agarran tanto la energía para procesar sus alimentos como pues la propia materia orgánica, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vemos, ¿no? Que no solamente un solo organismo come al autótrofo y luego otro se come a este organismo, sino que, por ejemplo, a esta planta de romero se la puede comer más de un organismo, un pulgón o tal vez otro un saltamontes, etcétera, ¿no? Y a este organismo se lo puede comer ya sea un pájaro pequeño, un jabalí, etcétera. Y luego vemos cómo se puede comer también a otros organismos, y puede ser comido por más de un organismo hasta llegar a los depredadores tope, ¿no? Ya sea, por ejemplo, esta águila o el lince, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Y el caso es que todo esto no queda solamente aquí en el águila y el lince, sino que a lo largo, en el momento que estos se mueran o vayan dejando desechos como el excremento, la orina o desechos de piel, muden pelo, etcétera, hay organismos que se les llaman descomponedores, que también son consumidores, necesitan consumir materia orgánica, pero lo que hacen estos es descomponer la materia orgánica, la transforman en materia orgánica más sencilla hasta el punto de que llegan otros descomponedores y convierten esta materia orgánica en inorgánica nuevamente, que nuevamente pueden consumir estos autótrofos, ¿sale? Entonces, no solo queda aquí, sino que ya una vez que ellos mueren o tienen sus desechos, los descomponedores procesan esta materia. Y además no solamente es que todos los animales sean comidos por otros. Sabemos que otros mueren de viejos, o todos estos animales también tienen sus propios desechos que también los descomponedores van
procesando hasta llegar a la materia inorgánica nuevamente. Por descomponedores conocemos a los insectos, como las moscas, las cucarachas, también los carroñeros, como los zopilotes. De ahí van, les digo, las moscas o cucarachas. Después van los hongos y finalmente las bacterias que terminan de descomponer la materia, ¿no? Y pues en general podrían parecerle a muchas personas animales sucios, organismos no deseables, pero son parte de de nuestro ciclo, ¿no? De nuestra cadena, de nuestra red alimentaria. Y son bastante importantes para todo nuestro planeta. Lo importante sí también es que saber que muchas veces tener contacto con ellos no es lo más sano para el ser humano, por ejemplo, pero finalmente es importante que ellos existan y hagan sus procesos, ¿no? Bien, y por este motivo es que al saber que todo está conectado, estamos viendo en los aspectos biofísicos del territorio que necesitamos saber sobre la diversidad, porque es uno de los aspectos también de nuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno. Entrando ya al concepto de diversidad. Vamos a hablar de conceptos, no de definiciones, porque muchas veces podemos pensar que cuando hablamos de una definición es que es la única forma de describir algo, ¿sale? Y no es así. Los conceptos, las palabras, van adquiriendo diferentes significados a lo largo de la historia y para diferentes culturas, diferentes personas pueden ir adquiriendo diferentes significados, como lo vimos ahorita al inicio de la clase. Entonces, por eso vamos a hablar de conceptos, ¿no? Yo les voy a dar el que tenemos aquí, más que nada para que ya después de haber recibido el de todos ustedes, el de todos sus compañeros, vayamos a poder concretarlo un poquito más, ¿no? Muy bien. Entonces, por diversidad, ¿qué conocemos? Es la diferencia y por lo tanto la variedad y abundancia entre personas, animales o cosas, ¿sale? Veíamos que pueden ser de diferentes personas, tanto físicamente como la estatura, el color de piel, el cabello, su parte genética, como también la forma la parte cultural, en la forma en la que piensan. Hablábamos de que hay diferentes sexualidades, formas de pensar, religiones, formas de hacer las cosas, etcétera. Eso entra en la diversidad, ¿no? También de animales hablando también porque bueno, los animales no sabemos que tengan alguna cultura, pero bueno, los humanos también somos animales. Pero hablando del resto de los animales, o plantas, o cosas, u otros seres vivos, pues hablamos de variedad de diferentes especies de hongos, de bacterias, diferentes mamíferos, etcétera, ¿no? Y también hay diversidad de cosas, ¿no? Hay a veces una diversidad de, no sé, lápices que podemos utilizar cuando vamos a comprar uno o cuando vamos a elegir uno para trabajar, una diversidad también, no sé, de computadoras, de libros que existen, de gomas, diversidad de rocas y tipos de ellas, etcétera, ¿no? Entonces con eso nos referimos a diversidad. Ya cuando hablamos de biodiversidad, hablamos más específicamente de la variedad de los seres vivos que existen en la Tierra, su medio ambiente y los patrones naturales que la conforman, que son el resultado de la evolución a través de procesos naturales y también de la influencia de las actividades del ser humano. Como veíamos hace rato, exacto, la biodiversidad no solo incluye como tal al concepto de las diferentes especies que existen, sino que también hablamos de los procesos que conllevan el que existan estas diferentes especies, ¿sale? Los patrones naturales, como les decía, el medio ambiente, cómo lo transforman, lo que les afecta, lo que no, y además que esta biodiversidad, como veíamos, es resultado tanto de los procesos naturales, ya sean huracanes, cambios climáticos, terremotos, la creación de un nuevo río o que se seque otro, la erupción de un volcán,
etcétera, etcétera. Y también la influencia de actividades humanas, es decir, el ser humano ha tenido gran influencia en la creación de variedades, ya que ha ido seleccionando de manera, podría decirse, artificial, porque él decide qué características y no las otras, las decide el ser humano y no son tanto dependientes de otros factores del ambiente, sino más que nada del humano, como les decía. Para elegir variedades que le gustan más, ¿no? Por ejemplo, tenemos el maíz, el frijol, varias plantas domesticadas han sido, y sus variedades han sido gracias al resultado de las actividades del ser humano. Lo mismo pasa con los animales domésticos, por ejemplo. Un gran ejemplo son los perros, sus diferentes razas. El ser humano ha ido eligiendo qué rasgos, qué características les gustan a base de los primeros lobos que había hace muchos años, cientos de años, hasta que fueron eligiendo qué personalidades les gustaban más, qué rasgos les gustaban más, si fueran más grandes, más chicos, más dóciles, más agresivos, etcétera, ¿no? Pero pues obviamente que siempre pudieran convivir con el ser humano. Por eso ahora el lobo y los perros, el perro, son diferentes especies, ¿no? Están emparentados, sí, pero no son lo mismo. Y ahora, ¿cuál es la importancia de que haya diversidad y biodiversidad? Bien, la importancia es que esto nos da una gama de opciones para utilizar su potencial, para tener una riqueza de recursos y que tengamos diferentes formas de resolver conflictos. También es muy importante tener una gran diversidad de culturas, por ejemplo, porque de ellas podemos aprender y podemos elegir cómo solucionar ciertos problemas, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Xochitl. No, gracias. Ok. Todo bien, maestra, gracias. Bueno. Todo bien. Y como dice su compañero Juan, sí, sin biosfera pues no hubiera vida, así es. Incluye la parte viva y la no viva, pero que influyen unos en otros. Sí, la red trófica. Sí, a partir de que de la descomposición de los seres vivos, pues se va beneficiando el suelo. Y sí, la influencia humana ha hecho grandes cambios en la genética de muchas especies, ¿no? Incluso podría decirse que en la de nosotros. Bien, ahora, la biodiversidad también la podemos tomar como la variedad de vida en la Tierra y los patrones naturales que conforman. Esto nos dice la Secretaría de Convenios sobre la Diversidad Biológica en el año 2000, ¿no? Y como veíamos, hoy es el resultado de miles de millones de años de evolución moldeado por procesos naturales y recientemente por la influencia de los humanos. Como veíamos, antes eran solo procesos naturales y ahora pues por la influencia de los humanos. Incluso ha habido otras especies que han hecho sus propios domesticaciones, por decirlo así, de algunas otras especies. Un ejemplo, no sé, hormigas que dependen de solo algunas especies de hormigas que utilizan ciertos hongos para que estos puedan alimentarse de algunos desechos y estos hongos producen ciertas sustancias de las que se alimentan estas hormigas. La historia de estos hongos y de las hormigas es que se cree que hace miles de años, claro, estos hongos existían en una atmósfera externa, ahorita solo viven dentro de los hormigueros, pero en ese entonces podían alimentarse y podían obtener los alimentos, lo necesario para vivir en el exterior, pero después de que hubo ciertos cambios en la atmósfera, estas hormigas fueron, mientras estos vivían, estas hormigas fueron encontrando estos hongos y se dieron cuenta de que las sustancias que producían les beneficiaban. Después fueron llevando estos hongos a sus hormigueros.
Tiempo después, muchos miles de años después, o tal vez solo cientos, hubo ciertos cambios en el ambiente en el que vivían estos hongos de manera externa, por lo que se fueron extinguiendo de los que vivían en la parte externa, les digo. Pero gracias a que estas hormigas tenían ciertos cultivos dentro de los hormigueros, estos hongos, esta especie, sobrevivió dentro de los hormigueros y, claro, conforme fueron pasando los años, se fueron reproduciendo estos hongos, tuvieron sus propios cambios genéticos, lo que hizo que pues se fueran convirtiendo en una especie adaptada a vivir dentro de estos hormigueros, y finalmente dejaron de existir los hongos por los cambios, les digo, ambientales fuera de los hormigueros, y se convirtieron en una especie que únicamente crece dentro de los hormigueros y que las hormigas pueden beneficiarse de ellas y además los cultivan, ¿no? Y bueno, eso era para poner un ejemplo de que no solamente ha sido influencia de los seres humanos, también ha habido de otras especies con diferentes, en diferentes casos, ¿no? Y bueno, actualmente se han identificado alrededor de 1.75 millones de especies y la mayoría de estas especies son pequeñas. ¿Sale? Y actualmente también hay alrededor de, se estima, 13 millones de especies. Bueno, se conoce que hay unas 13 millones de especies y aún así las estimaciones van entre las 3 y 100 millones de especies. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bien, se cree, nuestro planeta Tierra, nuestra biosfera es tan grande que el ser humano no ha llegado a explorarla por completo. Y eso en la parte terrestre. Ahora en la parte submarina, que hay miles de metros, cientos de metros hacia abajo, que es tan difícil para el ser humano llegar, también hay mucha vida, hay muchos espacios que no han podido, a los cuales no han podido acceder, además de que es bastante caro entrar ahí, tiene ciertos riesgos, etcétera. Entonces no podemos conocer toda la extensión de nuestro planeta, ¿no? Además de que está el sesgo de que, por ejemplo, estadísticamente, no siempre va a haber un ser humano que pueda reconocer una nueva especie en todos los lugares del planeta. Puede que siempre que llegue el ser humano, esa especie que no conocemos no se encuentre en ese momento, ¿sale? Un segundito. Y también el espacio aéreo, así es. Tenemos estos organismos aerobios, que están como en el aire y que también podemos no conocer, ¿no? Así es. Toda nuestra biosfera es bastante extensa, como les decía, y muchas veces ni siquiera tenemos los medios para reconocer a todas las especies. Bueno, entonces por eso se estima que entre todo lo que no conocemos pueden existir entre 3 y 100 millones de especies, nada más especies. Aparte de esas especies debe de haber mínimo un individuo, pero puede haber muchos más. Entonces, bueno, y de todas estas especies que existen, dicen que hay 13 millones de especies, es decir, que se conoce que existen, ¿sale? Pero de estas que se conoce que existen, solo se han identificado, se ha podido decir de manera genética, científica, con métodos muy precisos, que de estas 13 millones, 1.5 millones son identificadas. Es decir, podríamos decir que tenemos, de estos 13 millones de especies, vamos a ver. Entonces tenemos estas 13 millones de especies, ¿no? Y de esas, bueno, las que se calculan más o menos, ¿no?
digamos que todo esto son las que se estiman, estas son las que se sabe que existen, ¿sí? Y de esas, solamente un pequeño porcentaje, vamos a poner un cuadrito, han podido ser extraídas. Han podido ser extraídas y monitoreadas para saber si su código genético es diferente al de las otras especies. Y no solamente son diferentes formas de la misma especie. Por ejemplo, hay algunas mariposas que tienen diferentes morfos, así se le llama, diferentes formas, pero que genéticamente son la misma especie. ¿Sale? Para decir que una especie es diferente a la otra y decirlo definitivamente se tienen que hacer estudios genéticos, ¿sale? E incluso hay especies que se parecen a otras de manera morfológica, pero genéticamente son diferentes, ¿sale? Por eso es que se estima esto, ¿no? Y por eso se conoce que solo son 1.75, se han identificado, 1.75 millones de especies. Bien. Y ahora, a nivel de biodiversidad hay diferentes niveles de expresión. En este caso, podemos decir que se pueden resumir en 4, ¿no? En paisajes, ecosistemas, especies y genes, ¿sale? Cuando hablamos de diversidad de paisajes, hablamos de la riqueza de interacción entre varios ecosistemas. ¿Qué es lo que pasa cuando un ecosistema se encuentra con otro? Y cómo interactúan, ¿no? Cómo afectan uno a otros y además cómo es que pasa de un ecosistema a otro. Porque si hemos ido en varias ocasiones al monte, y cuando ya sepamos identificar un poco mejor los tipos de vegetación, los tipos de ecosistemas, nos vamos a dar cuenta que no vemos nunca una línea que diga aquí empieza, no sé, la selva baja o el bosque tropical y aquí empieza el bosque mesófilo, ¿no? Sino que las especies gradualmente se van cambiando unas por otras. Es muy raro que se corten abruptamente un ecosistema por otro, a menos de que haya, por ejemplo, una barrera física o haya habido una acción por el hombre, ¿no? Es decir, a menos de que, no sé, hubiera habido un incendio y hubiera cortado cierta parte del ecosistema y entonces por varias razones haya empezado a crecer otro, o que haya habido, no sé, una gran pared de alguna gran montaña que haya dividido estos dos ecosistemas. O que el ser humano haya llegado y haya talado ciertas partes de los árboles y haya empezado un cultivo ahí, entonces ya podríamos decir que aquí empieza uno y aquí otro, e incluso ahí hay varias especies que se van a seguir compartiendo, ya sea de plantas o de microorganismos, ¿no? Sí, en parte el clima también influye, pero igual el clima no siempre es no se divide con una sola línea. Además hay ecosistemas que y también lo vamos a ver más adelante, que comparten el mismo clima, pero son diferentes, tienen diferentes especies por que cambia, no sé, el tipo de suelo o la altitud, etcétera, ¿no? Sí, el clima tiene mucho que ver, sí, ahorita vamos a ver que se parecen mucho los mapas de clima con los de ecosistemas, pero no es el único. Pero sí, gracias. Bien, ahora también tenemos, el siguiente nivel es el nivel de ecosistema, es decir, diversidad de comunidades y ecosistemas. De comunidades ya recordemos, las comunidades son esta interacción entre poblaciones de diferentes especies. Recordemos aquí que los individuos de una misma especie en un mismo lugar y tiempo se les llama población. Y cuando estas diferentes poblaciones, es decir, estas de diferentes especies interactúan
y consumen recursos similares y etcétera, tienen efecto unas en otras, se les llama comunidades, cuando dejamos de lado la parte abiótica. Cuando metemos la parte abiótica, es decir, la no viva, entonces ya se le llama ecosistema, ¿sale? Bien. Ahora, el siguiente nivel sería a nivel de especies, que es la riqueza de especies y poblaciones, es decir, pues sí, que las diferentes especies que existen en algún lugar y las poblaciones, es decir, el conjunto de los individuos de estas especies, ¿no? Y finalmente tenemos la diversidad genética, tanto a nivel de genes, como por decirlo de alguna manera, y también la diversidad genética que hay en una misma especie, es decir, que por ejemplo en una comunidad, en un pueblo, bueno, sí, algunas personas tengan ciertos genes y otras tengan otros y otras tengan un poco de los dos, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a usar Paint nuevamente. Digamos que aquí hay un pueblo y tenemos a una persona que tiene el gen morado, ¿no? Por decirlo así. Luego tenemos un grupo de personas que tiene el gen azul. Y todos estos son del mismo pueblo, ¿sale? Tenemos otras personas que tienen el gen... Ay, no, no. El gen verde, ¿no? Y además tenemos otras personas que tienen el gen verde... verde, pero no solo verde, también verde con morado y otros verde con azul y otros azul con morado y así, ¿no? Todos estos siguen siendo de la misma especie, siguen siendo de la especie humana, Homo sapiens, pero tienen diferentes genes y estos genes pueden expresarse o no a simple vista, ¿no? Es decir, los del gen morado, digamos que son las personas que pueden hacer la lengua de taquito, ¿no? Los del gen azul son los que no pueden hacer la lengua de taquito, es decir, enrollar la lengua. Y los del gen verde son los que lo pueden hacer, pero hasta la mitad, ¿no? Entonces este sería un gen que se puede expresar. U otros que son, o podemos decir que los del gen morado son los que tienen predisposición por la diabetes, ¿no? Este gen azul son las personas que engordan muy fácilmente, pero es menos probable que les dé diabetes. Los morados es los que casi no engordan, pero es más probable que les dé diabetes. Y los del gen verde son los que engordan fácilmente y es probable también que les dé diabetes, ¿no? Entonces, y estos genes se pueden expresar o no. Puede que a algunos sí les dé diabetes, a algunos sí engorden y puede que otros no, ¿no? Esto por poner un ejemplo. Entonces aquí tenemos nuestra diversidad genética donde hablamos de de la misma especie, pero con diferentes partes genéticas, ¿no? O también podemos verlo con el perro, con los gatos, con otras variedades como las mariposas. Hay mariposas que son de la misma especie, pero de diferentes colores, ¿no? Entre gris y café, etcétera, ¿no? Bien. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? No, maestra, todo claro. De acuerdo. Bien. Y bueno, también hablando de esta
diversidad genética en especies, tenemos un muy buen ejemplo en donde nos habla, como les decía, de unas mariposas, ¿no? Bien, en este ejemplo se habla de unas mariposas que vivían en un bosque, habitaban en un bosque, eran endémicas de este bosque, ¿sí? Y en este bosque, en este bosque, pues había varios árboles con y tenían un tronco claro, ¿no? Bien. Un segundito, jóvenes, permítanme. Ya, disculpen, jóvenes, gracias. Estaba hablando me acaba de hablar el maestro Gustavo. Me dice que ahorita no va a poder darles clase, está en una reunión. Entonces, la clase que iban a tener hoy con él, la van a tener hasta el viernes, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta, ahorita de todos modos les escribo en WhatsApp. Y pues bueno, él se va a comunicar con ustedes para ver a la hora que tendrían su reunión el viernes, ¿sale? Gracias. A ustedes. Bien. Regresando otra vez al tema de las mariposas. Entonces veíamos que teníamos. Bueno, pensemos que estas mariposas son estas estrellas, ¿no? Entonces teníamos esta especie de mariposa que se suele posar en el tronco de los árboles, ¿no? Pero esta especie tenemos dos variedades, el color claro y el color oscuro, ¿sale? No, a ver. Y el color más oscuro, ¿no? Digamos este morado. ¿Sí? Bien. A esta mariposa, pues bueno, la depredan principalmente unos pájaros. Y bueno, si ustedes fueran pájaros, ¿qué verían más? ¿Qué les sería más fácil ver en estos troncos de los árboles? La parte oscura, ¿no? Porque digamos que estos árboles tienen un tronco bastante claro. Entonces lo que ven más es la parte oscura en vez de la clara. Y entonces estos pájaros comen más a las mariposas oscuras. No se comen a todas. Y además también comen algunas claras, ¿no? Pero las que más se comen son a las oscuras. Bien. Entonces, esto era cuando teníamos este bosque, ¿no? Pero entonces empiezan a pero digamos que a este bosque lo empiezan a talar, ¿no? Y en su lugar, pues se construye una ciudad con con su carretera. Con su carretera y sus casas. Pongámosle así, una. Bueno, y sus casas, ¿no? Y bueno, esta ciudad también tiene a sus coches,
Y estos coches, obviamente, ¿qué hacen? Pues sacan smog, ¿no? Tienen su hollín. Y entonces, en lugar de árboles, ahora va a haber varios postes. Ah, no, perdón, va a seguir habiendo árboles, ¿sale? O bueno, hay unos nuevos que tienen un poquito menos de follaje. Y ahora, el tronco de estos árboles, pues naturalmente digamos que pues sí crece, ¿no? Como los otros troncos. Pero, como ya no hay, como hay mucha más contaminación aquí, lo que ocurre es que estos troncos se van tornando de otro color, ¿sale? Se van tornando del color hollín, se van oscureciendo, ¿sale? Y entonces, ahora, las mariposas, pues van a seguir existiendo, va a seguir siendo su hábitat, claro, va a haber pues un poco menos, pero va a seguir habiendo mariposas. Y digamos que habían sobrevivido muchas mariposas claritas. Pero también habían sobrevivido algunas de las mariposas oscuras. ¿Sale? Ahí. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Y pues las aves siguen existiendo, ¿no? Aquí. Las aves depredadoras. Ahora, ¿a qué mariposa van a ver más estas aves? ¿Ustedes qué mariposa ven más? ¿Qué color es el que distinguen más? ¿El claro o el oscuro? Las claras. Las claras, así es. ¿Quién habló? Perdón. Reina. Ah, gracias. Muy bien. Está reina. Ok. Bien. Sí, así es. A ver, alguien más contestó. Un momentito. Juan, Cirila. Bueno, ahorita los pongo en la participación. No se preocupen. Así es. Vieron más a las claras. Entonces, ¿a quién se comen? Pues a las claras, ¿no? ¿Sale? Sí quedan algunas mariposas claras, pero las que más se comen son a las claras. Y también a la hora de las que ven menos es a las oscuras, pero y también se comen algunas oscuras, pero se las comen menos. Entonces, ¿qué pasa? Que a ver, déjenme pintar esto de blanco por un lado. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Bueno, pues tenemos a nuestros pájaros. Lo que empieza a ocurrir es que las que se empiezan a reproducir más ahora son las mariposas oscuras. ¿Por qué? Simplemente porque son las que sobreviven, ¿no? Para reproducirse. Entonces, empecemos a tener una población con genética más fuerte hacia la población oscura. ¿Sale? Sí quedan algunas claras. Pero ahora las que predominan son las oscuras. Siguen siendo la misma especie. Entre sus genes todavía existen genes claros. Pero las que más tienen éxito ahora son las mariposas oscuras. Y esto fue a base de, por un lado, tener la variedad genética que le permitió de todos modos a la especie prosperar, aunque hubiera cambiado su ecosistema, su alrededor. Pero que además, pues hizo que se seleccionaran
y reprodujeran más las mariposas oscuras que las claras. ¿Sale? Entonces, bueno, por eso también es importante la diversidad genética en las mismas especies, para que tengan la posibilidad de sobrevivir, que la especie se siga reproduciendo, siga existiendo y siga teniendo su función, su papel en el ecosistema, a pesar de los diferentes cambios en el ambiente que haya. ¿Sale? Otro ejemplo son, por ejemplo, con las enfermedades, genéticamente algunas especies, no sé, de maíz son más débiles que otras, son más susceptibles a la primera enfermedad, entonces quedan más de la especie B, de la variante B. Son la misma especie, pero tienen dos variantes, ¿no? La A y la B. Entonces, ocurre una enfermedad y la A es más débil ante esta enfermedad, entonces quedan más de la B, pero sobreviven algunos de la A, ¿no? Y después pasan los años y entonces hay otra enfermedad, una segunda enfermedad, pero ahora solo afecta a la variante B en lugar de la A. Entonces, quienes se empiezan a morir más son los de la B, pero sobrevive más la A, sobreviven las dos, pero más que nada la A, o digamos ya termina con la B, y gracias a que tenemos la variante A, seguimos teniendo la especie y seguimos pudiendo beneficiarnos de esta especie, ¿no? Bueno, sigue cumpliendo su función, la especie como tal, ¿sale? Entonces, bueno. Así es muy importante que se siga, que haya variabilidad genética, ¿no? Uh-huh. Bien. Ok. Ahora vamos con la diversidad cultural y biológica. Hablando de los países con mayor diversidad, tenemos, podemos dividirlos en 3 grupos, ¿no? Los países que tienen la mayor diversidad cultural en nuestro mundo, los países que tienen la mayor diversidad biológica en nuestro planeta y los países que tienen un alto grado de diversidad tanto cultural como biológica en nuestro planeta, es decir, que tienen los dos. Cuando hablamos de los países que tienen un alto grado de diversidad cultural, lo toman como referencia a los países que tienen, donde se hablan más de 60 a 50 idiomas, ¿sale? Y para los países megadiversos de alta diversidad biológica son los países megadiversos. Ahorita vamos a ver qué es un país megadiverso, ¿sale? Ok, entonces, si nos damos cuenta, son pocos los países que tienen un alto grado de diversidad cultural, nada más. Son más los países que tienen un alto grado de diversidad biológica, pero son todavía más los países que tienen un alto grado de diversidad tanto biológica como cultural. Esto nos puede dar un indicio de que están altamente relacionados la diversidad cultural con la biológica, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién me puede decir qué es un país megadiverso? Un país porque tiene diferentes ecosistemas. Ajá. Bien, sí, un país megadiverso sí tiene diferentes ecosistemas. Ok, no es exactamente lo que hace que sea un país megadiverso. Bueno, sí hace que sea un país megadiverso, pero no es el concepto como tal de país megadiverso. Pero por ahí va. Muchas gracias. Tiene su participación, no se preocupe. Ok, Leonel dice que tienen mucha diversidad. Así es, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que diferencia a un país megadiverso con otros países? ¿Qué es lo que creen que sea eso? A ver, dice
Juan, que cuenta con más biodiversidad. Ajá. Cirila, adelante. A ver, primero Cirila, dígame. Que tiene mayor diversidad tanto cultural y diversidad biológica. Ok, si tienen mayor diversidad cultural y biológica, así es. Ok. ¿Quién más había levantado la mano? Xochitl, Que adelante. tengan una mayor temas. Perdón, que tenga una mayor ¿qué? Xochitl, ¿lo puede repetir, por favor? Es que se cortó su audio. O si quiere, escríbalo como usted prefiera. Variedad de ecosistemas. Ajá, exacto, que tiene una mayor variedad de ecosistemas. Bien, sí. A ver qué más me dicen. Dice Leonel que tiene mucha diversidad. Yulisa, diversidad de plantas y animales. Ludelia es país rico en diversidad. Azucena, estas son las que albergan mayor índice de diversidad y biodiversidad. Así es. Esto es bastante clave. Que tiene la mayor cantidad y diversidad de plantas y animales que conservan su diversidad. Sí, es importante también. ¿Quería decir algo, Abigail? ¿No? Si quieren decir algo, adelante, ¿eh? Sí, de preferencia alcen la mano para que sea por turnos, pero adelante. Ok, dice Yulisa, son aquellos cuyas fronteras hay una enorme variedad de formas de vida, tanto plantas, animales terrestres y marinas, dentro de sus fronteras, ¿no? Sí. Gran cantidad de ecosistemas, dice Betsabe. Yulisa, son aquellos en cuyas fronteras hay una enorme variedad de vidas, plantas, animales terrestres y marítimos. Juan, tal vez con mejor cuidado del medio ambiente. Sí, en general tienen mayor cuidado del medio ambiente, pero no es exactamente lo que... Sí ayuda a que conserven su biodiversidad, pero no es lo que los hace como tal. Ok. Un país megadiverso posee la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, dice Karen. Y Reina, un país megadiverso, diversos... Tiene climas, animales, plantas, culturas, en cantidad de diferencia de otros. Y Abigail, son los países que conservan una mega biodiversidad en ecosistemas, uno de ellos nuestro país. Así es, México es un país megadiverso. Ok, bien, nada más vamos a hablar rápidamente de qué es un país megadiverso porque ya se nos va a acabar la clase. Y bien, pues sí, por ahí va. Entonces, ¿qué es un país megadiverso? ¿Qué son los países megadiversos? Concretamente, o bueno, más conceptualmente, más de una forma más resumida, podría decirse, más concreta, son los países que en conjunto, en estos, habita del 66 al 75% de la biodiversidad de todo el planeta. Es decir, de estos más de 170 países que existen en el mundo, claro, dependiendo de qué punto de qué punto de vista se tome, pero bueno, por lo menos hay 170 países del mundo. De estos, 17 nada más son megadiversos, y además de estos 170, solo 17 albergan del 66 al 75% de la biodiversidad del planeta. ¿Sale? Entonces es en donde se concentra más la biodiversidad. ¿Sale? Un país megadiverso son este 10% de los países existentes donde albergan hasta el 75% de la biodiversidad. Por eso se les llama megadiversos, porque acumulan más biodiversidad que todos los demás países juntos. ¿Sale? Ese es un país megadiverso. Y, pues bueno,
estos son los países con megadiversidad. Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, en América. En África son la República Democrática del Congo y Sudáfrica y Madagascar. En Asia están India, China, Filipinas, Malasia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Australia, ¿sale? Bien, hasta aquí vamos a dejar la clase. Se queda esta pregunta para que la analicen y puedan participar la próxima clase, ¿sale? ¿Qué creen que tienen en común, viendo solamente el mapa, estos países como para que sean megadiversos? ¿Y cuál es la diferencia con el resto de los países? ¿Qué creen que tengan en común? Se los digo ahorita para que lo piensen al transcurso de la semana y el próximo sábado lo discutimos, ¿sale? Entonces, bueno, la próxima semana vamos a ver más concretamente que México es un país megadiverso, qué lugares ocupa en México, dependiendo del tipo de vida, y después vamos a ver por qué México es un país megadiverso, o sea, qué condiciones hacen que México llegue a ser un país megadiverso, ¿sale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, sí se las escribo. Y aparte de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, maestra, nada más para no sé si nos puede volver a poner la diapositiva donde venían todos los países. Sí, un momentito. Les escribo la pregunta y ya. Ok, sí, gracias. ¿Qué creen que tienen en común los países megadiversos para que sean megadiversos? Ok. Bien. Entonces, viendo el mapa, aquí está. ¿Qué creen que tengan en común estos países para que sean megadiversos? Y que los diferencie del resto de los países que no sean megadiversos. ¿Sale? Este es para la discusión de la próxima clase. Muy bien.